En esta ocasión vamos a hablar sobre la sepsis y la nutrición. La sepsis se define como una enfermedad grave que ocurre cuando el cuerpo tiene una abrumadora respuesta inmunitaria a la infección bacteriana. Las sustancias químicas liberadas a la sangre para combatir la infección desencadenan una inflamación generalizada, lo que conduce a una formación de coágulos de sangre y la filtración de vasos sanguíneos. Y esto causa un pobre flujo sanguíneo, lo que priva a los órganos de nutrientes y oxígeno. ¿Qué es el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica? Se define como el conjunto de fenómenos patológicos que producen alteraciones clínicas, como la temperatura, la frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria y el recuento de leucocitos. Esto es muy frecuente en pacientes críticamente enfermos, incluyendo los de trauma, cirugía y lesiones que generan hipoxia. Aquí podemos observar los criterios clínicos como de laboratorio para diagnosticar la sepsis. Fiebre mayor de 38.3 grados centígrados, hipotermia, frecuencia cardíaca de 1 o más desviaciones estándar por encima del valor normal, taquipnea, estado mental alterado, edema, desorientación, encefalopatía, estado mental alterado y una disminución del llenado capilar o piel marmórea. También podemos observar modificaciones en leucocitosis, leucopenia, recuento de leucocitario normal, como lo comentábamos, con más de 10% de formas inmaduras, proteína C reactiva, más de 2 desviaciones estándar por encima del valor normal, procalcitonina plasmática, más de 2 desviaciones estándar. Los hemocultivos han sido considerados como una técnica diagnóstica estándar en el enfoque de los pacientes que tienen sospecha de infección sistémica. La hiperglucemia, la vandemia, la amlodipina como predictoria también de la sepsis, la hiperlactemia con mayor de 2 mol, retardo del llenado capilar o livideces. También podemos observar una hiperbilirrubinemia como dato de laboratorio para diagnosticar sepsis. La sepsis, aquí tenemos las dos fases del estrés metabólico en sepsis y en qué consiste cada una. La hipodinámica, que corresponde a la consecuencia inmediata de la lesión como resultado de la pérdida de fluidos corporales y suele durar horas. Es un verdadero estado de declinación de la vitalidad con una gran inestabilidad cardiovascular que, de no ser corregida, hace que el paciente evolucione a la necrosis y pues a la muerte. También tenemos aquí la hiperdinámica, que se caracteriza por un gran estrés metabólico, un estado cardiovascular hiperdinámico y una acelerada producción de hepática de glucosa a expensa de aminoácidos, lo cual traduce en una hiperglicemia mantenida. Esta manifestación es la más significativa de la fase en la que persiste el balance negativo de nitrógeno como expresión directa de la degradación proteica corporal. Aquí vamos a observar cuál es el incremento del gasto energético de una persona con sepsis. Bueno, la nutrición enteral con objetivos energéticos del 60 al 70% de los requerimientos estimados, o la nutrición enteral trófica con aportes delimitados hasta de 500 kilocalorías por 24 horas, es probablemente una mejor estrategia nutricional en la primera semana de evolución de la sepsis grave y el choque séptico. ¿Qué es la falla orgánica múltiple de la sepsis? Bueno, es un síndrome de disfunción multiorgánica, antiguamente conocido como fallo orgánico o múltiple, o fracaso multiorgánico. Es la presencia de alteraciones en la función de 2 o más órganos en un paciente enfermo, que requiere una intervención clínica para mantener la homeostasis y se relaciona con el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Aquí tenemos 10 alteraciones fisiopatológicas en la falla orgánica múltiple. Tenemos la cardiovascular, una disminución de la fracción de eyección, la respiratoria. Tenemos manifestaciones pulmonares como la taquipnea, que es, como lo habíamos visto, es un dato clínico para el diagnóstico. El hepático, renal, hematológico,
con una disminución de plaquetas, una gastrointestinal, úlcera por estrés, colecistitis aguda también, una neurológica con una alteración mental, con una disminución del estado de alerta hasta el coma, metabólico, manifestaciones cutáneas como micóticas, incluso parasitarias. ¿Cuál es la función del soporte nutricional en la sepsis? Bueno, se asume que el soporte nutricional debe llevarse a cabo por vía enteral, siempre que sea posible, al igual que otros pacientes críticos. El gasto energético en estos pacientes es muy variable, si bien en general la situación hipermetabólica puede ser clasificada como moderada. Se recomienda el uso de la ecuación de Harris-Benedict para el cálculo del aporte calórico. En particular, ¿cuál es la función de la nutrición enteral y cuándo se debe indicar en la sepsis? Bueno, se debe preferir la alimentación enteral a través de sonda oronasogástrica o, en su defecto, indicar una ileoostomía con una fórmula de bajo residuo, medio de dilución en infusión continuada a una velocidad de administración de 30 cc por hora. En caso de pancreatitis, la enfermedad inflamatoria aguda del colon y en general de sepsis de origen abdominal, comenzar con una fórmula oligomérica, semielemental, que esta es la peptídica. En caso de diarrea, disminuir la concentración, reducir el volumen o disminuirla en las bombas de infusión, la vía de velocidad de administración. ¿Cuáles son las consecuencias de la nutrición enteral en sepsis? Las complicaciones clásicamente asociadas a la nutrición enteral son englobadas en 4 grupos: las mecánicas, infecciosas, metabólicas y gastrointestinales. La alimentación enteral trófica o alimentación mínima, como su nombre lo indica, es aportar pequeñas cantidades de alimentación con el objetivo de promover la estimulación enteral precoz y o evitar la atrofia de las vellosidades intestinales a causa del ayuno. Numerosos estudios han demostrado que tiene efectos beneficiosos de la alimentación enteral mínima, sin que haya documentado efectos adversos significativos. Por eso el uso de la alimentación trófica se ha relacionado con un menor tiempo de estancia de unidades de cuidados intensivos en adultos y en niños. ¿Cuál es la función de la nutrición enteral? La nutrición enteral se asocia con el desarrollo de atrofia intestinal en numerosos modelos sépticos o no, y no obstante dicha atrofia no ha podido ser demostrada en humanos, incluso tras un mes de nutrición parenteral, aunque sí se ha encontrado que niños sometidos a nutrición parenteral durante varios meses, por lo que la respuesta a la translocación bacteriana está no aumentada entre pacientes con nutrición enteral frente a una nutrición parenteral, por lo que la nutrición parenteral tampoco se acompaña de un incremento de la incidencia de disfunción multiorgánica o de la mortalidad de los pacientes sépticos. Por eso que no existe gran evidencia de que los enfermos sépticos la nutrición parenteral induzca mayor atrofia de la mucosidad intestinal. Y las recomendaciones de los aportes de macronutrientes sería de un porcentaje diario de 60% de carbohidratos, 40% de lípidos, de 15 a 20% de proteínas. Gracias.